Hemos visto los cambios fisiológicos, vamos a ver ahora cómo vamos a diagnosticar el embarazo. Y debemos tener presente lo que son signos y síntomas del embarazo. Los síntomas es aquello que la paciente va a manifestar, ¿no? Lo primero que va a darse cuenta la paciente va a venir refiriendo que no le viene la menstruación, es decir, que está con amenorrea. Puede venir refiriendo náuseas y vómitos, o puede venir simplemente porque tiene muchas ganas de orinar muy seguido, ¿no? O que tiene cambios en las mamas, sobre todo vengo porque me duelen los senos, ¿no? Me molesta, me fastidia. O alguna otra manifestación abdominal, dolor pélvico, desconfort pélvico. Entonces esos son los síntomas que puede manifestar una paciente, ¿no? Que pueden significar varias cosas, no necesariamente que esté embarazada, pero que si cualquiera de estos síntomas lo asociamos con ausencia de menstruación, hay que sospechar que la paciente está embarazada. Y entonces, ante la presencia de síntomas, ¿qué hacemos? Vamos a examinarlo. Y buscamos ¿qué cosas? Signos. Signos generales, signos mamarios, signos abdominales, signos genitales. Que nos puedan llevar a una probabilidad diagnóstica, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la amenorrea. La supresión de la menstruación es un signo seguro de gestación, pero no basta por sí solo para establecer la existencia de un embarazo, ¿no? Por eso ya mencionaba, si yo tengo amenorrea más alguno de los otros síntomas, debo sospechar en una mujer en edad fértil que pueda ser embarazada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar bien esa amenorrea, hacer una buena anamnesis de la amenorrea, ¿no? Precisar el tiempo exacto, cuánto tiempo está sin menstruación, precisar la regularidad de la regla, cosa muy difícil. O sea, es rara la paciente que llega a la consulta y tiene registrado cuándo han sido sus fechas de regla. No lo sabe. No sabe si es regular, si es irregular, no le da mayor dato. Pero uno tiene que aprender a buscarlo. Pero señora, ¿tendrá notado cuándo le vinieron sus últimas reglas en los últimos meses? Algunos lo tienen en el celular. Y uno puede calcular qué tan regular o irregular puede ser esa paciente. En este caso, por ejemplo, en el anterior, detectamos en el primer que tenemos mencionado, por ejemplo, la de 28 a 30, creo. Los ciclos menstruales se consideran normales entre 21 hasta 35 días. 28 es lo más frecuente, lo ideal, pero puede haber pacientes que menstruen cada 25 días. Y cada 25 días exactita le viene su regla. Es regular. Solo que lógicamente no va a menstruar el mismo día todos los meses. Va a haber pacientes que van a menstruar cada 30 días, religiosamente. Ya, ella sí coincide pues todos los meses, el 20, todos los meses a menstruar. Va a haber pacientes que menstruan cada 32 días. Así cada 32 días exactamente viene su regla. Pero lógicamente no va a ser la misma fecha todos los meses. Esas pacientes le van a decir, no, yo siempre me retraso. Muy bien señora, ¿cuántos días se retrasa? ¿O cuántos días se adelantan? No, yo siempre me retraso 2 días. Eso significa que si este mes le viene el 2, el próximo mes le viene el 4, el siguiente mes le viene el 6, el siguiente mes le viene el 8. Sí, doctor, así es. Esa paciente es regular. Exacto, son 18 días. Porque le viene cada 32 días su regla. Entonces, si le viene cada 32 días, yo puedo establecer cuándo es su día de ovulación. Puedo predecir cuándo le va a venir su siguiente regla. El problema cuándo es, cuando el paciente me dice, doctor, no, a veces se adelanta 5 días, otro día me viene a los 15 días, me viene de nuevo la menstruación. Que tiene ciclos cortos, ciclos largos, y eso ya sí es muy difícil predecir. Salgan del intervalo de 28 más de 7, ¿verdad? O sea, sería normal que digamos 32 y 24, pero que esté hablando de 28 más de 7. Estamos hablando de 21 días hasta 35 días. Digamos 34 y digamos que viene el día 22. Esa diferencia siempre.
Entonces, hasta ahí se puede considerar irregular. No. La irregularidad está dada cuando una paciente menstrua. No podemos establecer un patrón, ¿no? Específico. A veces se adelanta demasiado, a veces se atrasa demasiado. No se puede. Yo soy regular, mi mamá es regular. ¿Por qué? Le viene cada 15 días. Hasta la hora saca si es posible. A los 15 días le viene una menstruación. Medio. La menstrua, por ejemplo, ahora. Yo sé todo. Primero. A mí a veces se me da. Y de ahí le vino Tanto el 16. los 2 días. Y la siguiente vez no le viene en febrero, le viene en abril. Yo estoy regulando de O sea, nuevo. ahí hay una Pero es por irregularidad. medicación. O sea, hay ciclos largos, muy largos, y hay ciclos muy cortos. Hay ciclos más largos de 35 días y ciclos menores de 25 días. Claro, 7 y 7. Está Eso es dentro normal, pero del irregular. rango, pero dentro de ese rango Ojo, se mal. podemos hallar también la fecha probable de ovulación. Siendo el ciclo más corto, no es regular. Es irregular. Solo que no se sale de los patrones de normalidad. Pero es irregular. Sí. Yo puedo establecer más o menos cuándo puedo ovular, cogiendo el ciclo más corto y el ciclo más largo y estableciendo un periodo de tiempo en el cual puede ovular una paciente. Lo regular es que sea tal cual 32 días. O sea, un patrón. Se repite, se repite. A veces es 27, a veces es 30. Si una paciente está usando un método anticonceptivo, hay una manera, se supone que no va a ovular. Se supone. Y si usa solo progestaje, o sea, métodos de solo progestaje, inyectable trimestral, implantes, dispositivos con levonorgestrel, esas pacientes generalmente van hacia la amenorrea. O sea, no menstruan durante el tiempo que usan el método. Sin embargo, también las pacientes que usan inyectando mensual, que tiene estrógeno y progestágeno, una muy sensible, y otras que los usan por tiempo prolongado, pueden tener algún mes en que no viene la regla. Pero si se pone el método en su fecha, está protegido. Pero eso no es tema de esta clase, eso es tema de sexualidad reproductiva o de ginecología. ¿No han visto eso? Todavía, recién. Interés personal. No, estamos adelantándonos a la situación. Entonces, cuando estamos frente a un caso de una paciente que dice no me viene la regla, yo tengo que establecer cuánto tiempo en realidad, la regularidad de la regla, si esa paciente es regular o irregular, y las características propias de la menstruación. O si está usando a lo mejor un método. Es frecuente actualmente la paciente que agarra y usa píldora de levonorgestrel, píldora de emergencia, anticoncepción de emergencia, pero no lo usa de emergencia, lo usa cada semana o cada 2 semanas o todos los meses. Así hay Entonces la píldora de emergencia tiene una alta dosis de progestágeno, va a alterar su ciclo menstrual completamente. Y por lo tanto esa paciente puede ser que venga, no le viene la regla, y cuando le preguntamos algún método, bueno, sí, tomo la píldora del día siguiente. ¿Y con qué frecuencia lo toma? Bueno, cada 2 semanas. Ahí está la explicación de su amenorrea, probablemente. Pero no podemos descartar que no esté embarazada. ¿Por qué? Porque la píldora de emergencia no es que la haga estéril, simplemente retrasa la ovulación por 7 a 10 días. Y hay pacientes que toman este fin de semana, porque se fueron a su fiesta, y piensan que ya están protegidas. Y a la semana siguiente tienen otra relación, y como piensan que tomaron sus píldoras que están protegidas, y en la semana siguiente están ovulando. Y cogen embarazo. Entonces, esos problemas se dan porque la píldora la consiguen en cualquier botica o cualquier farmacia. Este es un país en donde conseguimos de todo en la botica, sin receta médica. Ustedes se van a otro sitio, a otro país, no les venden nada. Nada de nada, aunque ustedes enseñen su cadena de que es médico, no le venden nada, es que no tienen una indicación. Eso nos ocasiona problemas de resistencia bacteriana, problemas con métodos anticonceptivos, fallas de método.
Administración de medicamentos innecesariamente, en algunos casos. Porque si mi paciente tiene ciclo de 30 días, menstrua 3 y en el quinto día de su ciclo tuvo relaciones, no tiene por qué tomar píldora de emergencia, porque no está en días de ovulación. ¿Ok? Entonces, estas tres cosas hay que precisar cuando estamos frente a una paciente que viene refiriendo a menorrea. ¿Se reconoce la posibilidad? ¿Puede haber menstruaciones después de que hay una fecundación? Sí, puede haber. Es raro, pero puede haber. La típica paciente que viene y dice, doctor, pero yo voy a hacer la viene, la evaluamos y encontramos un útero de unos 3 meses. Pero doctor, yo he menstruado los 2 meses anteriores. Ahí está la explicación. Puede haber, sí puede haber. O puede ser de que ese sangrado haya tenido ciertas características diferentes a una regla menstrual y podría haberse tratado de un sangrado de la implantación o una amenaza de aborto. Entonces hay que estudiar muy bien las características del sangrado, la regularidad y el tiempo exacto de amenaza. Lo que les mencionaba, ¿no? Si el sangrado es continuo, entonces puede ser una amenaza de aborto o pueden ser menstruaciones vertiginosa. El diagnóstico diferencial, el proceso patológico hemorrágico, puede tener una causa, ¿no? Entonces por eso hay que examinar, a lo mejor tiene un pólipo, o sea, tiene un embarazo y tiene un pólipo, o simplemente no está embarazada y tiene un pólipo, una cervicitis o una enfermedad del endometrio, ¿no? O puede ser hasta un cáncer en algunas pacientes. Puede presentarse gestación en ausencia de reglas. ¿Puede o no puede? Sí puede haber. Especialmente en quienes, por periodos prolongados, en pacientes adolescentes o en pacientes climatéricas, ¿no? La paciente le deja de venir a regla 2-3 meses. Pero ella no hay manera de saber cuándo va a ovular, cuándo puede ovular. Y eso igual en algún momento, si bien es cierto, o sea, pacientes 40, 45 años va a tener más ciclos anovulatorios, en algún momento puede ovular. Y si la paciente se confía porque no le vino la regla 3 meses, que ya no va a salir embarazada y no se cuida, tiene relaciones sin protección y coge embarazo. ¿No? ¿Qué otros síntomas por el cual puede venir la paciente? Náuseas y vómitos, ¿no? ¿Cuándo se presentan? A partir de la tercera, cuarta semana del embarazo. Generalmente son matutinos, estas náuseas y vómitos. Puede haber rechazo a determinados alimentos, a ciertos estímulos como el humo del tabaco, perfumes muy fuertes, ciertas comidas, y puede acompañarse de mucha salivación. Y a veces la salivación excesiva es la que lleva a la paciente a tener esa sensación de asco, ¿no? Está escupiendo cada rato y a dejar. La exacerbación de las náuseas y vómitos, si no corresponden a una alteración patológica, pueden tener un fondo psicógeno, sí. Puede haber un tema psicológico que hay que estudiar, ¿no? El uso de psicoterapia, o sea, puede ser necesario el uso de psicoterapia antes que algún tipo de fármaco. Especialmente cuando detectamos, ¿no? Una paciente que no esperaba tener el embarazo, empieza a tener síntomas de náuseas, vómitos, puede ser un tema psicológico que esté ocasionando pues, esta exacerbación, ¿no? De las náuseas y los vómitos. Otro síntoma, la irritabilidad vesical. ¿Sí? El crecimiento del útero las primeras semanas va a producir un estiramiento. No es que comprime a la vejiga, sino estira a la vejiga, y ese estiramiento, ¿no? De la base de la vejiga hace que la paciente tenga deseo frecuente de miccionar. En las mamas, desde la tercera semana, sensación de peso, sensación de hormigueo, sensibilidad aumentada en los pezones, aumento del tamaño y congestión mamaria ya en etapas un poco más avanzadas. Pero la sensibilidad puede estar presente desde la tercera semana de embarazo.
Y lo que mencionamos también en algún momento, ¿no? Síntomas en el abdomen, contractura fisiológica del útero percibidos como endurecimiento de la pared abdominal, básicamente por estiramiento de la fibra muscular uterina. Otros signos generales en la cara, el plasma gravídico, la pigmentación en la línea media, ¿no? Acá vemos, cicatrices, si es que hay cicatrices cesáreas como acá, la paciente ha sido operada, la cicatriz se va a pigmentar también, el ombligo, la vulva y cualquier otra cicatriz se puede hiperpigmentar. El aumento del tamaño, hiperpigmentación de pezones, ingurgitación mamaria, ingurgitación venosa, aparición de calostro. Acá tenemos el calostro que sale por los diferentes orificios del pezón, ¿no? Los cambios en el pezón, la pigmentación. Y en el abdomen, ¿no? Más o menos a las 17 a 20 semanas se perciben los primeros movimientos fetales, ¿no? Pero va a tener mucho mayor valor si es que son percibidos por el médico. Hay mamás que vienen a las 6 semanas y vienen diciendo que yo siento que se mueve mi bebé. Pero a las 6 semanas pues es este tamañito y eso, en una bolsa como un globo pues de agua, ¿no? Es imposible que lo sienta, es más que todo el tema psicológico, ¿no? El entusiasmo que puede hacer el que sienta que se mueve, pero no necesariamente que sienta. Entonces tiene valor a esta edad gestacional si es que lo percibe el médico. Pero en realidad la mamá debe estar sintiendo los movimientos del bebé alrededor de las 20-22 semanas. Y en ese momento, si yo encuentro un abdomen aumentado de tamaño, ¿no? Y si percibo movimientos, debería buscar latidos fetales. Con estetoscopio, con ecodoppler o por ecografía, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Esto se puede evidenciar colocando un espéculo en vagina o haciendo el tacto vaginal. Entonces, los agrupamos en signos de presunción del embarazo. ¿Cuáles son esos signos de presunción del embarazo? La irritabilidad vesical, la amenorrea, náuseas, vómitos, cambios en las mamas y en la piel, percepción de movimientos fetales. Cuando tenemos esos, hablamos de una presunción de embarazo. Y signos de probabilidad de embarazo, inconfort pélvico, es decir, contracciones, cambios en el útero y en el cuello uterino, aumento del abdomen, un test de embarazo positivo. Estamos hablando de los signos que hemos visto, el embarazo y los cambios en el abdomen, el tamaño de la barriga. Y los signos de certeza son identificables por exploración física, identificación de partes fetales, amputación de latidos fetales y una evaluación ecográfica. Esto ya nos da la certeza de que hay un embarazo. Lógicamente, no vamos a esperar pues, tener un feto de este tamaño para tener un signo de certeza, ¿no? Si hay una ecografía, si es una ecografía y encuentro un saco gestacional o una vesícula vitelina y al costado un cordoncito que late y tiene latidos, de ahí a que ese embarazo progrese es otra cosa, porque puede hacer que se detenga por distintos motivos, ¿no? Y se pierda, pero sí es un diagnóstico de certeza del embarazo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Ejemplo, quistes de ovario. Los quistes de ovario pueden dar sensibilidad pélvica, pueden producir hormonas que provocan cambios en la menstruación, ausencia de menstruación, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser un diagnóstico diferencial? Miomas uterinos. Los miomas uterinos pueden dar disconfort pélvico, pueden dar sangrado también, ¿no? Pueden hacer que yo palpo, ¿no? Y palpo este tumor, ¿no? Esta señora tiene un embarazo de 15 semanas. Hago una ecografía, cavidad vacía y tiene un mioma, un mioma uterino. Y al revés también. Hay pacientes que vienen,
No, yo tenía un mioma, doctor. Vienen y están en trabajo de parto. ¿No? El otro tema que puede haber alteraciones en la cavidad, ¿no? Una hematometra. O, ¿qué es esto? ¿Qué se llama eso? Pseudociesis. O sea, la paciente se ve, pues no, ella siente, está embarazada, se ve embarazada, pero no hay embarazo. Son los diagnósticos diferenciales. ¿Qué hay que hacer? Entonces, una buena historia clínica, ¿no? Conversar bien con la paciente, todas las características del sangrado, de la menorrea, etc. Hacer una adecuada inspección, visualizar el tamaño del abdomen, nos va a dar una idea de la edad gestacional, ¿no? Ver las cicatrices, si se han pigmentado, si hay estrías, los cambios de coloración, la pigmentación, en posición de pie, evaluar si es que hay diastasis recta, que también puede estar presente. En la palpación, identificar pues el tamaño uterino. Recuerden, hasta las 12 semanas puede ser que no se palpe, pero después de las 12 semanas sí ya se hace evidente, ¿no? Y si ya se hace evidente y encontramos un fetito, ¿qué tenemos que hacer? Hay que medir la altura uterina, ¿no? Que se mide en centímetros, ¿no? Y lo medimos desde la sínfisis de pubis hasta el fondo uterino, ¿no? Es importante hacer una adecuada medición porque esto se va a registrar en la carnet de control prenatal en una gráfica que nos debe dar un crecimiento armonioso de la altura uterina de acuerdo a la edad gestacional. ¿Qué puede ocurrir? ¿No? Si la altura uterina no se corresponde con la semana de gestación, puede existir un crecimiento uterino retardado, o puede hacer de que no se trate, pues ustedes encuentran un útero de un tamaño correspondiente a un embarazo de 12 semanas, pero la paciente tiene solo 5 semanas de amenorrea. ¿Qué puede ser? Un embarazo múltiple, una enfermedad de tromboplasto gestacional. Entonces, la palpación y la medición del útero es importante, ¿no? Para poder hacer un acercamiento diagnóstico. Si ya encontramos un embarazo avanzado de más de 24 semanas, entonces las maniobras de Leopold tienen una importancia, ¿no? La primera maniobra va a evaluar la altura del fondo uterino. La segunda maniobra va a evaluar la situación y la posición del feto. La tercera maniobra va a evaluar la presentación fetal. ¿Qué se presenta? La cabeza, las nalgas, a lo mejor las extremidades. Y la cuarta maniobra nos va a indicar el grado de encajamiento en la pelvis materna. Vamos a ver cómo se hace la maniobra de Leopold, ¿ya? Esa es la primera maniobra, ¿no? Lo que está buscando ahí es dónde está el fondo del útero, ¿no? Se hace con las dos manos, ¿no? Suavemente. La segunda maniobra es para evaluar situación y posición. Lo que estamos buscando acá, por ejemplo, si yo soy diestro, con la mano izquierda fijo y con la derecha palpo dónde está más liso el borde. Donde está más liso, yo digo, ahí está la espalda del feto. Y esa es la tercera maniobra para ver si esa porción que se presenta en la pelvis es un polo redondeado, duro, pelotea, yo digo, esta es la cabeza. Pero si es redondeado, un poco irregular, blandito, yo digo, esto probablemente sean las nalgas del feto. Y esa cuarta maniobra es para ver si esa estructura que se presenta a la pelvis materna se ha encajado dentro de la pelvis de la mamá, ¿no? Una vez que yo he identificado dónde está el dorso del feto, dónde está la espalda del bebito, yo pongo el fetoscopio o el estetoscopio en ese lado y debería encontrar sin ningún problema los latidos del bebé.
Entonces las maniobras nos sirven para identificar dónde está el dorso del feto, que en este caso es un longitudinal, cefálico probablemente, izquierdo, o sea, la espalda está al lado izquierdo materno, y junto con el estetoscopio cuento durante 1 minuto los latidos del feto. Y acá lo que va a hacer el colega es la medición de la altura del feto. Acá no se presiona mucho, se pone solamente en el pubis el número 0, se estira y pongo la mano perpendicular al piso, en el fondo uterino. Y lo que me marca en el centímetro, esa es la altura uterina. ¿Ok? Entonces, hay varias maneras, cuando tenemos una paciente con amenorrea, vamos a tener varias maneras de calcular aproximadamente la edad gestacional, ¿no? Por anamnesis se puede estimar la edad gestacional utilizando ¿qué cosa? La fecha de la última menstruación. Y van a tener ahí dos maneras, ¿no? La más conocida es la regla de Naegele, donde calculamos la fecha probable del parto contando a los meses, ¿no? 3 meses menos desde la fecha de última regla. Por ejemplo, su última regla fue el 20 de abril. Significa que su fecha probable de parto va a ser 3 meses antes de abril, que sería enero. Y le agrego 7 días a la fecha de la última regla. Si era 20 de abril, le agrego 7 días, el 27 de enero debería ser su fecha probable de parto. Esto de acá, que antes lo hacíamos así, ¿no? Nos acordábamos de la bendita regla. Todos ustedes seguro tienen su aplicativo ahí donde ponen la fecha última regla y sale automáticamente las 40 semanas cuando les o ponen la fecha de ecografía, la edad gestacional que diagnosticaron con esta ecografía y sale la fecha probable de parto y la fecha la edad gestacional también, ¿no? De todas maneras, cuando ustedes van a usar la fecha de última regla para hacer estos cálculos, debemos tener en claro si esta fecha es segura. O sea, ¿la paciente está segura de que es su fecha de última regla o no? Y debemos saber si es confiable. Si es segura, si se recuerda con precisión. Y si es confiable, si puede predecirse de manera fehaciente, ¿no? Que desde la menstruación hasta la ovulación pasaron 15 días. Si no, no es confiable. ¿No es confiable en qué casos? Cuando la paciente tiene ciclos irregulares, cuando la paciente usa anticonceptivos en los últimos 3 meses, o cuando la paciente ha tenido periodos de ausencia de menstruación por otros motivos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita una hiperprolactinemia. Pacientes que tienen hiperprolactinemia pueden cursar con periodos de menorrea. Los pacientes que tienen quiste de ovario pueden cursar con periodos de menorrea. La otra manera de calcular aproximadamente la edad gestacional es por la percepción de movimiento. Le dijimos hace un rato. La primigesta más o menos empieza a sentir los movimientos en la semana 20. Señora, ¿desde cuándo siente usted los movimientos de su bebé? Doctor, hace 2 semanas. Significa que hace 2 semanas aproximadamente estaba con 20 semanas. Y la multípara usualmente lo reconoce o la siente a partir de las 18 semanas. Esto es bastante subjetivo en realidad, ¿no? Pero puede ayudarnos cuando no tenemos otro dato de dónde coger, ¿no? Especialmente en pacientes que pueden vivir en sitios alejados. Ustedes terminando su carrera van a hacer su internado y ahí van a ir a su segundo. Algunos irán por la selva, otros irán por la sierra, en lugares donde no hay ecografía, no hay ninguna otra herramienta, y van a tener que echar mano de eso, ¿no? Y en todo caso podemos echar mano de exámenes complementarios, ¿no? La prueba de embarazo en orina o la subunidad beta, ¿no? Cualitativa o cuantitativa. Generalmente usamos la cuantitativa cuando tenemos sospecha de otra patología, ¿no? Una enfermedad de propósito gestacional o un embarazo múltiple, pedimos cuantitativo. O también cuando sospechamos de que podamos estar frente a un embarazo ectópico.
no complicada. Y en el examen físico, ¿no? Puede sernos de utilidad, ¿no? Mientras no tengamos la ecografía. ¿Y qué podemos usar? El tacto vaginal, como hemos mencionado, ¿no? Podemos usar el examen obstétrico que hemos visto, la medición de la altura uterina. Si yo hago un tacto vaginal y encuentro, por ejemplo, un útero aumentado de tamaño de más o menos 10 centímetros, redondito como una naranja, blandito, el cuello es reblandecido, es violáceo, yo puedo decir, este útero mide más o menos 10 centímetros, aproximadamente tiene 9 o 10 semanas de embarazo. Hago una ecografía y confirmo. La ecografía me puede decir sí, una gestación de 8 semanas, de 9 semanas, o a lo mejor puede decir no es el embarazo de menos edad gestacional, pero son 2, es un terminal. Y por eso el útero está más grande que lo esperado, ¿no? Entonces el examen obstétrico nos ayuda bastante, ¿no? Con esos parámetros que hemos mencionado del tamaño, a qué altura debe estar en función de la semana. A grosso modo, hasta la semana 20, ¿no? Se corresponde, ¿no? Otra vez el dedo cada semana se crecimiento. Entre la semana 20 y 24 el fondo uterino se relaciona con la edad gestacional en semanas. Y de otra manera está el tacto vaginal, está el examen obstétrico y está la auscultación negativa fetal. Acá les recomiendo empezar a usar el fetoscopio o empezar a usar el estetoscopio, porque a veces van a las prácticas en los hospitales, en las clínicas, y tienen el Doppler, ¿no? El amplificador de latidos fetales, el aparatito que le ponen en la barriga y suena en una especie de radio. Bueno, pues eso no lo van a encontrar en muchos sitios, ¿no? Y lo ideal es que ustedes se acostumbren a usar, ¿qué cosa? Sus manos para que diagnostiquen sus oídos y lo que ven, ¿no? Porque la tecnología puede fallar. Y bueno, la ecografía, ¿no? Nos va a diagnosticar finalmente con bastante certeza la edad gestacional. Ahora, la ecografía nos es de utilidad para determinar la edad gestacional en las primeras semanas del embarazo. La ecografía, en la medida en que avance el embarazo, ya no nos sirve para determinar la edad gestacional, nos va a servir para otras cosas. Nos va a servir para identificar cómo está creciendo el feto, si es que hay alguna alteración en ese crecimiento, si es que tienen adecuado bienestar fetal. ¿Por qué? Porque el rango de error de una ecografía en el primer trimestre es más o menos de 1 semana. O sea, yo puedo decir este embarazo es de 7 semanas, más o menos 7 días. Pero en el tercer trimestre, cuando ustedes vean las ecografías, la ecografía dice edad gestacional, 34 semanas, más o menos 3 semanas. ¿Sabes? El rango de error es mucho más grande en la medida en que avance el embarazo. La duración del embarazo se cuenta desde la fecha de última regla, esto es por consenso, desde el primer día de la última regla. A partir de ahí, un embarazo normal dura 280 días, o 40 semanas, o 10 meses lunares, o 9 meses solares. Esa es la duración de un embarazo normal. El otro tema que deben ustedes conocer es la famosa fórmula obstétrica, ¿no? La fórmula de gesta y el parto. Gesta no da la gravidez, es decir, el número total de embarazos que ha tenido esa paciente. Y acá tienen que tener en claro una cosa. Cuando esta fórmula está, ustedes la van a poner como antecedente, entonces en el número de la gesta no va la gestación actual, porque es antecedentes. ¿Ok? Y lógicamente, la fórmula de la paridad, luego entra la gestación. Entonces acaba el número de gestaciones que incluye
los embarazos, los abortos, las molas y los ectópicos. Acá entran todos esos embarazos. Y en la paridad, la letra B corresponde, acá está mal ya, la letra B corresponde al número de partos a término, o sea, mayores de 37 semanas. La segunda cifra corresponde a los partos prematuros. La tercera cifra corresponde al número de abortos, y acá se incluye los abortos, las molas y los ectópicos. Y en la cuarta cifra se incluye los vivos actualmente. ¿Ok? Entonces, donde siempre toda la vida se confunden es, ya, mi paciente tiene 3 hijos vivos, ningún aborto, pero 2 son gemelos. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Qué iría acá en la gravidez? 2. En la paridad acá, todos son a término. Acá dicen 2. 2 son considerados como... O sea, tiene que uno y dos. Por eso también ¿Qué consideramos... ponen? Acá. Por eso algunos... Adelante, dicho 2. ¿Alguien está, todos están de acuerdo o alguien está en desacuerdo? Pero... Yo sí considero 3. Son 3. Por más que parezcan 2 partos, hay siempre entre uno y dos, claro. En gesta entonces van 2. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí, ahí estamos bien. Ya. En partos también tiene que ir 2. Porque es un parto gemelar. Es un parto. Solo que fueron gemelos. Entonces voy a poner esta 2 para 2, 0, 0, 3. Porque tiene 3 hijos vivos. ¿Ok? Entonces no se confundan en esa parte. Y acá se nos he puesto, miren. ¿Qué dice? Un embarazo múltiple se considera como una sola paridad. Pregunta esa. Y tenemos el otro aspecto importante, que es el sistema informático perinatal, que lo están cambiando ahora por el Guaguaré, pero todavía se usa en muchos sitios. El sistema informático perinatal fue una estrategia para disminuir muerte materna. Se utilizó en la década de los 90, una iniciativa del Centro Latinoamericano de Perinatología. Entonces ustedes van a ver en los servicios de obstetricia una historia clínica perinatal que tiene cuadraditos amarillos y rojos. ¿Han visto? Sí. ¿Alguna vez? ¿No? Y era porque en esos cuadraditos amarillos encontrábamos un factor de riesgo y en los cuadraditos rojos era un factor de más alto riesgo. Entonces decíamos, no, si la idea en esa época era, si bien identifico a las pacientes que tienen alto riesgo obstétrico, puedo prevenir muerte materna. Pero el enfoque de riesgo en muerte materna no aplica, como en otras patologías, porque hay otros factores que intervienen. Lo aplicamos durante años y cuando evaluamos después de tiempo las muertes maternas, encontramos que la mitad de las que se murieron tenían factores de riesgo y la otra mitad no tenía ningún factor de riesgo. Entonces nos dio la razón de que el enfoque de riesgo no aplicaba completamente. Y el momento más crítico del embarazo es el trabajo de parto. Ahí se complican la mayoría de pacientes, con o sin factores de riesgo. Pero todavía se utiliza este sistema informático. Tiene una historia clínica perinatal, tiene un sistema computarizado de manejo de datos y tiene un carnet de control perinatal. Ese es lo que ustedes van a encontrar todo. Y el Guaguaré es una iniciativa del Perú. Se parece mucho la historia clínica a la del sistema informático perinatal, así que no va a haber mucha diferencia cuando vayan a los diferentes establecimientos.
Ambos nos dan información importante, ¿no? Datos de la paciente, identificación de población, vamos a evaluar la asistencia en el establecimiento de salud. Para eso nos sirve este sistema informático perinatal. Permite categorizar problemas, comparar resultados, ¿no? Utilizar esta metodología nos permite estandarizar, ¿no?, procedimientos para manejo de las pacientes, ¿no? En algunos casos facilita la comunicación intra y extramodal, favorece el cumplimiento de normas, la capacitación, el registro de datos de interés legal, ¿no?, entre otros datos, y nos da una base para planificar la atención materna infantil. Todo esto destinado ¿a qué? A mejorar la salud perinatal y disminución de muerte materna y muerte perinatal, ¿no? Lo van a encontrar, más o menos esta es la historia clínica perinatal. Aquí están los famosos cuadraditos amarillos y rojos que les mencionaba. Los pueden encontrar en sus pacientes. Si los encuentran, mucho ojo, pero si no los encuentran, también tienen que prestarle mucha atención a ese embarazo. ¿Cuál es el problema de esto? De que a veces somos muy perfeccionistas, ¿no? Entonces, cada región, cada departamento ha modificado la historia clínica a lo que consideran que son sus prioridades. Entonces, cuando lo modifican, ya no podemos recoger toda la información en una sola base de datos. Y nos dificulta el análisis, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Se ha tratado de superar eso con el sistema de Guaguarera. Pero, como les digo, lo van a encontrar en diferentes sitios, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, los datos de filiación. Aquí están los antecedentes. Entonces, como son antecedentes, acá no va el embarazo actual, ¿no? Acá no va el embarazo actual. Colocamos qué pasó en el último embarazo que tuvo, si fue aborto o fue parto, ¿no? Recién nacido de mayor peso que pueda haber tenido, antecedentes familiares, antecedentes personales, ¿no? El peso y la talla. Algunos ya han agregado acá el índice de masa corporal, si le han colocado dosis de vacuna antitetánica, el tipo de sangre, si es que lo tiene, si es que fuma, cuántos cigarrillos fuma, la fecha de última regla. Acá es donde consignamos si es conocida, no es conocida, si tiene dudas, si no tiene dudas, la fecha de última regla, la fecha de la ecografía, la más precoz, y qué edad gestacionaria tuvo en esa oportunidad. Si lo midieron la longitud cefalocaudal o el diámetro bucal, se consigna y se coloca la fecha probable de parto. Acá se coloca si es que tenía alguna hospitalización y los diagnósticos que puede haber tenido si es que vino por emergencia en alguna oportunidad. Y después ya vienen los datos de laboratorio, ¿no? Ustedes recuerdan, en el primer control prenatal le pedimos una batería de exámenes que incluye la serología de enfermedades de transmisión sexual, sífilis, ¿no? HIV y hepatitis viral, que en esta lámina en esta clínica no está porque se ha agregado recientemente. Consignamos los datos de la hemoglobina, el examen clínico si hemos encontrado una patología, el odontólogo si es que le hace algún examen acá debería consignarlo. Deberíamos hacer un tacto vaginal para medir los diámetros de la pelvis y determinar en el primer control si es una pelvis adecuada o es una pelvis anormal, porque si es una pelvis anormal, esa pelvis no va a cambiar durante el embarazo. Tenemos que decir a la paciente, su parto va a ser por cesárea, porque su pelvis es mal. Lo que sucede es que nunca le dicen a la paciente, pasan los 9 meses, todo está bien, señora. Viene a su siguiente control, sí, todo está bien, señora, todo está bien. Viene un trabajo de parto, ¿le hacen tacto vaginal? Sí, el bebé está muy bien, pero la pelvis es pésima. Señora, hay que operarla. ¿Pero por qué, doctor? Si todos me dijeron que estaba bien. Y empiezan los malos entendidos, ¿no? ¿Por qué le van a operar? Cuando debimos haberlo solucionado desde el primer control. Si yo hago un tacto vaginal y encuentro una pelvis distóxica, señora, su pelvis es mala, por acá no van a hacer un bebé. Piense, prepárese que su embarazo va a terminar en cesárea. Y el resto de datos de laboratorio que hay que consignar, ¿no? Los controles prenatales o atenciones prenatales se van consignando cada vez que viene, ¿no? Lo ideal es que una paciente tenga 6 controles como mínimo
el primer control haber empezado antes de las 14 semanas, ¿no? Y los últimos controles son semanales, ¿no? Y estos son los parámetros que vamos a evaluar. ¿Qué es lo importante que ustedes siempre deben evaluar o mirar? Las presiones arteriales, cómo ha evolucionado la presión arterial durante todos los controles. La altura uterina, que la van a graficar, vamos a ver la gráfica, y la ganancia de peso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá que dice, peso habitual. Señora, ¿cuánto pesaba usted sin estar embarazada? Porque a partir de ahí, de ese peso, yo voy a llenar estas gráficas. Y estas gráficas me va a permitir a mí, a un solo golpe de vista, evaluar si el incremento de peso de la mamá a través de la semana de gestación es malo porque está ganando muy poco peso o es demasiado porque está ganando demasiado. Si yo empiezo acá, mi ganancia de peso debería ser paralela a esa línea hasta el final del embarazo. Igual el razonamiento es en el aumento de la altura uterina a través de la semana. La altura uterina debe ubicarse entre el percentil 10 y el percentil 90. Si mi altura uterina para esta edad gestacional está por encima del percentil 90 y se mantiene por acá, yo digo, este bebé está muy grande. O a lo mejor no es uno. Son dos, si es que no hay ecografía previa. O si yo veo que estaba creciendo bien y de repente la curva de altura uterina y la curva de ganancia de peso se empiezan a aplanar, yo digo, esta bebé no está creciendo adecuadamente, está creciendo menos de lo esperado y la ganancia de peso también es menos. Podría tratarse de una restricción de crecimiento uterino. Bueno, estas gráficas que casi nadie grafica, ustedes, cuando les toque hacer atenciones prenatales, tienen que graficar, porque les va a ser de muchísima utilidad. Ya no van a tener que ver cada una de estas cositas. Ustedes agarran simplemente, acá a un golpe de vista pueden darse cuenta cómo está evolucionando la altura uterina y la ganancia de peso. Los otros aspectos que se van llenando, si es que la paciente va teniendo alguna patología, si que fue referida de consulta externa, de emergencia para apoyo al diagnóstico, si recibió psicoprofilaxis, si recibió estimulación prenatal, que lo vimos en la primera sesión del día de hoy. Y este plan de parto es un documento que se elabora con la paciente en su entorno familiar para ver cómo se va a organizar en la familia para el momento del parto. Estos ya son los datos en el momento en que la paciente viene con contracciones para el momento del parto, los datos de cuando ingresa, temperatura, edad gestacional, si es cefálico, si es podálico, si el tamaño total es acorde, si el inicio del trabajo de parto es espontáneo o si inducido, si las membranas están rotas o están íntegras, el color del líquido amniótico, si le dimos alguna medicación durante el parto, el tipo de determinación fue espontáneo, fue normal, fue cesárea, se usó force, se usó vacuum, el trabajo del parto fue prolongado, fue precipitado. Ustedes van a encontrar, ¿han visto el parto de la paciente de lugar? El TikTok. A ver, los TikTok. Esa paciente, más allá de que el personal falló porque la dejó sola, pero esa paciente ingresa con 4 de dilatación al centro obstétrico y en menos de 1 hora nace el bebé. Eso se llama parto precipitado. Sí, nació. Se salió. Parto precipitado. Cuando un trabajo de parto dura menos entre 3 y 5 horas solamente, hablamos de un parto precipitado. Es una entidad que existe. Tiene un código CIDES, así que no es un vector. ¿Ya? El problema ahí, ¿cuál es? De que como no le evaluaron al ingreso y no le evaluaron al centro obstétrico, no se pudieron dar cuenta si el 4 que vieron en emergencia seguía en 4 cuando ingresó al centro obstétrico o a lo mejor ya estaba en 8. No, que si lo hubieran evaluado, probablemente no se hubieran ido a ningún ciclo, se hubieran quedado a atender.
Entonces no hay que confiarse ni de lo que dice nuestro colega de emergencia, sino tienen que confiarse de lo que ustedes examinan, especialmente en la atención materna infantil. Porque puede ocurrir eso. A mí me ha sucedido eso. En mi guardia, adolescente, viene a las 9 de la mañana, por consultorio externo, le encuentran contracciones uterinas, la pasan de emergencia. En emergencia la vimos, estaba con dinámica uterina, pero no había mayor dilatación. La pasamos al monitoreo, le hicimos un monitoreo electrónico, encontramos dinámica irregular, no era una dinámica completamente establecida, pero cuando regresa a emergencia estaba con 2. Señor, en 2 horas regrese, estaba con su mamá, era una adolescente. En 2 horas vuelva para, no se vaya a su casa, en 2 horas vuelva para examinar. A la hora, ya no pasaron 2 horas, a la hora la mamá la mete al baño porque la señora quería pujar y en el baño se sale el bebé. Claro, eso es sensación de que cuando una emergencia Vino la prensa, todo un escándalo. no la dejes. Ya no. Y cuando hicimos la línea de tiempo de la atención, porque la habíamos visto en consultorio externo, la habíamos visto en emergencia, la habíamos hecho un monitoreo, la volvimos a ver en emergencia, y ahí se nos pasó, una que no se le atendió. Viendo la línea de tiempo, se comprobó que había sido un parto proceso. La mamá, en lugar de cambiarla en el baño, hacerla que puje, lo que debió haber hecho es caminar los 20 pasos que había del baño al tópico de emergencia, porque tenía ganas de pujar, para que me examinara. ¿No? Pero bueno, esas cosas pueden suceder. Si ustedes lo tienen bien documentado, saben del problema. Ahí no hubo ningún problema médico legal, ni con el ministerio, y tiene todo el mundo, pero al final se comprobó de que no había responsabilidad del establecimiento. Y bueno, se consigna todos los datos del parto, ¿no? El nivel se atendió. Y esta es la historia que también se consigna los datos de recién nacido. Sexo, peso, talla, perímetro cefálico, temperatura, el examen físico, el aura, los exámenes que le realizaron, el tipo de sangre, si le pusieron vitamina K, si le hicieron la profilaxis ocular, si le pusieron sus vacunas. Y esto de acá es la evaluación de la mamá en el puerperio. Y acá va a encontrar una modificación. Acá han puesto, en esas épocas solamente la evaluábamos en 3 oportunidades. Pero en nuestro país observamos de que las muertes maternas se daban en ese momento, por hemorragias. Entonces, en nuestro país, la norma técnica dice que las primeras 2 horas después del parto la tenemos que evaluar cada 15 minutos. ¿No? Funciones vitales, involución uterina, sangrado. ¿Después de 2 horas? Las siguientes 2 horas se le evalúa cada media hora. Y las siguientes 2 horas se le evalúa cada hora. Y de ahí ya pasa a sus servicios de hospitalización o tratamiento conjunto. Entonces, de esa manera, monitorizando muy de cerca, se ha logrado disminuir muerte materna. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en la década del 90, nuestra tasa de muerte materna era de 385%. Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Actualmente estamos en 55 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. De 2024 al 2025 hemos tenido 34 muertes maternas menos. Y hay una serie de factores. Uno de ellos es de que hay menos embarazos. O sea, las chicas desean embarazarse menos, postergan la maternidad, prefieren tener una mascota. Por eso es que hay el boom de las veterinarias. Hay veterinarias y casas que venden cositas para mascotas en cantidad. Todo eso más los métodos anticonceptivos de larga duración ha ocasionado esta disminución de la tasa global de fecundidad. ¿Alguien sabe cuánto es la tasa global de fecundidad en el país actualmente? ¿Cuánto? Casi. No. ¿Alguien quiera revisar? No, mucho, no. 1.8. Estamos con las justas como para recambio. Pero estamos camino a una pirámide poblacional de una población vieja. Ese bono demográfico que era la población joven y económicamente activa se va a perder. Y el país no ha creado trabajo para esos jóvenes. La mayoría se va. Entonces se va a perder, nos vamos a volver una población de viejos.
se va a representar pues, una carga social, un cambio completo, va a generar un cambio completo del sistema de atención médica, porque van a predominar enfermedades metabólicas, enfermedades degenerativas, climaterio, menopausia, todas esas cosas. Y no estamos preparados para eso. Hay gente que ni siquiera le interesa, todavía piensa, porque hay prioridades, hay dengue todavía, hay enfermedades transmisibles que hay que prestarle atención, pero hay que empezar a mirar hacia adelante. Hacia adelante. Geriatría va a entrar en Y bueno, pues nos hemos salido del tema. Geriatría veterinaria. La selección vaginal, eso es lo que les mencionaba, el control del pecho. Y el egreso materno. La mamá sale viva, sana, trasladada con patología o sale fallecida. ¿No? Ok, preguntas.